Saludos chicas y chicos, nos reencontramos en un video más. El día de hoy vamos a abordar un examen de estudios sociales octavo año o UJARRAS. Segunda parte. Primero invitarlos a suscribirse al canal, seguirnos en redes sociales y vamos a iniciar. Vamos a la pregunta número 12. Lea la siguiente información. Vamos a leer como indicamos en la primera parte, que es muy importante, es una sugerencia que ustedes pueden utilizar el día que realizan su examen. Leer primero, con muchísima calma, la pregunta, para luego leer cada una de las opciones que se describen. ¿Cuál número de los anteriores identifica el lugar con las mayores fuentes de agua dulce disponibles en el planeta? Uno, selvas tropicales. Dos, oasis desérticos. Tres, zonas polares. Cuatro, altas montañas. ¿Cuál número identifica el lugar con las mayores fuentes de agua dulce disponibles en el planeta? Entonces, recordemos que del 100% del agua disponible en el planeta, un 97.5, 97% es agua salada, que en este caso solo un 2,5%, poquito más, es agua dulce. Y de este porcentaje de agua dulce, la mayor parte se encuentra congelada en estado sólido en las zonas polares. Entonces, la opción correcta sería la número 3. Recordemos que las zonas desérticas no son lugares que abunde el agua, más bien es escasa. Las selvas tropicales, no. Podríamos mencionar quizás ríos, arroyos, cuencas hidrográficas, podría eventualmente, pero las zonas que cuentan con las mayores fuentes de agua dulce del planeta son las zonas polares. Entonces seleccionamos la tercera, número 3, no uno, ni 4, ni 2. Seleccionamos y enviamos. Muy bien. Recordar que el sistema está programado con las respuestas correctas y no lo va a indicar. Vamos a analizar la siguiente imagen. Vamos a observar. Ya casi la vamos a observar. Vamos a leer la pregunta. De acuerdo con información de la imagen anterior, la principal fuente de abastecimiento actual de agua para los seres humanos corresponde a, dice total de agua del planeta, lo que indicábamos antes, agua marina, la mayor parte, 97, y solamente un 3% es agua dulce, y de este porcentaje, la mayor parte está congelada, zonas polares, aguas subterráneas, 20%, y agua dulce superficial, 1%. Vean qué pequeñita cantidad. Entonces, la principal fuente de abastecimiento actual de agua para los seres humanos corresponde a 79%, menos de 1%, 97%, alrededor de 20%. Bueno, en este caso, la principal fuente de abastecimiento de agua para los seres humanos es el agua dulce superficial. Por tanto, es menos del 1%. Entonces, seleccionamos la opción B y la enviamos. Muy bien, vamos a continuar. Dice la siguiente información. ¿Sabías que la escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial? En África, 2 de cada 3 habitantes de zonas rurales no tienen acceso a agua potable y en América Latina y el Caribe, 106 millones de personas no cuentan con el saneamiento adecuado. La escasez de agua es un problema real, una cuestión mundial que afecta a todos. De acuerdo con la información anterior, la escasez de agua a nivel mundial afecta principalmente a las zonas urbanas de las grandes capitales. Verá que el texto dice que, o sea, un ejemplo de África y dice zonas rurales sobre todo. Y en América Latina no hay un saneamiento adecuado. Entonces, no a las grandes capitales de las zonas urbanas, no. El texto no habla de eso. Y eso no es así. A los países industrializados, bueno, en el texto se describe a África, América Latina, el Caribe, no son países industrializados, entonces tampoco. Los territorios con mayor densidad de población por kilómetro cuadrado, bueno, tampoco se habla que en el texto eso sea así. Y además, África y América Latina y el Caribe no son regiones con o territorios con las mayores densidades de población por kilómetro cuadrado a nivel mundial. Entonces, tampoco. Las regiones de África y América Latina, sí, eso sí se describe en el texto. Entonces, la opción correcta sería la opción de B. Por eso hay que hacer un análisis, una lectura muy cuidadosa del texto y después de las opciones. Hay que hacer una lectura muy cuidadosa. Vamos a seleccionar y enviar. Muy bien, continuamos. Vamos a la pregunta 15. Dice la siguiente información.
El recurso hídrico subterráneo se ha convertido en Costa Rica una de las más importantes fuentes de agua de consumo humano, tanto para su supervivencia como para la realización de la gran mayoría de actividades comerciales, agropecuarias y domésticas. Es debido a la escasez de aguas superficiales en el país que a las aguas subterráneas se le ha dado tal importancia, por lo que su protección ha sido asignada a entidades estatales. De acuerdo con la información anterior, las aguas subterráneas en Costa Rica son una fuente muy escasa de abastecimiento, por lo que el Estado debe prohibir su uso. No, más bien es la principal fuente de abastecimiento en Costa Rica. Por lo tanto, se descarta la opción A. Pueden ser administradas por los gobiernos locales exclusivamente. Bueno, dice que su protección ha sido asignada a entidades estatales, no a los gobiernos locales exclusivamente. Puede ser municipalidades, asadas, puede ser acueductos y alcantarillados. Entonces vean que no son exclusivamente a gobiernos locales, eso nos afirma en el texto. Deben ser debidamente resguardadas por su importancia humana y económica, sí, eso sí hay que cuidarlas, hay que protegerlas, eso sí es muy importante. Constituyen la única fuente de abastecimiento para la supervivencia humana, no. Es la principal en Costa Rica, pero no es la única fuente de abastecimiento para la supervivencia humana. Entonces, la descartamos, la opción D, porque eso nos afirma en el texto, la opción C sí es correcta. Seleccionamos y enviamos. Muy bien. Vamos a la pregunta 16. Pero antes, recordarles que si ustedes están preparando para el examen de estudios sociales, octavo año o UJARRAS, en el canal hay disponible un resumen en PDF que incluye todos los temas, todos los contenidos para que ustedes los puedan repasar, los puedan estudiar. Y además, adicional, también hay un curso donde se explica cada uno de los temas para que ustedes estudien y a la vez reciban la explicación de cada uno de sus temas, que es muy importante en su preparación. Entonces, acá abajo en la descripción del video queda el número de teléfono que me pueden escribir si gustan adquirir alguna de las dos opciones. Vamos a continuar. Vamos a la pregunta 16. Considere la siguiente información. Recurso hídrico en Costa Rica. Uso. Alrededor del 86% del agua se destina a la agroindustria y a las actividades agropecuarias. Solo cerca del 5% es para consumo humano. Vean que el uso, la gran mayoría va para la industria, las actividades agrícolas y solamente el 5% es para consumo humano. ¿Cuál es la problemática? Vamos a identificar cuál opción completa correctamente. El crecimiento de las actividades comerciales y turísticas ha aumentado el uso de agua potable, situación que reduce su acceso a miles de personas en el país. No necesariamente. No necesariamente debería ser la opción correcta, pero no, vamos a dejarla por acá y quizás más adelante la volvamos a analizar. La opción B. Debido al acelerado cambio climático, la mayoría de la población carece de acceso al agua potable, por lo cual solo se puede beber agua embotellada o importada. Bueno, nosotros que vivimos en Costa Rica y según distintos reportajes de las Naciones Unidas y distintas organizaciones a nivel mundial, en Costa Rica es uno de los pocos países de América Latina, junto a Chile, en donde se puede consumir agua potable desde. Entonces, no solamente es agua importada y agua embotellada. Entonces, eso lo tenemos que tener muy claro y no es la problemática que se describe del texto anterior, de esta primera opción de uso. Vamos a descartar a la B. Vamos a la opción C. Cerca del 50% de la población nacional consume agua no potable por uso de tuberías externas que la exponen a contaminación de químicos, residuos y heces. Bueno, hay un análisis que se detalla también en el resumen en PDF y en los videos que se explican en el curso en donde se explica cada uno de los temas. En Costa Rica, la gran mayoría de fuentes de agua es potable. Entonces, la gran mayoría de instituciones que brindan el servicio de agua potable, ya sea acueductos alcantarillados, empresas de servicios públicos de Heredia, las municipalidades, entre otras más, asadas, por ejemplo, la gran mayoría brindan servicio de agua potable. Entonces, no es correcto la opción que dice que el 50% de la población nacional consume agua no potable. Se descarta. Y la opción D. La carencia de un sistema nacional de protección y preservación del recurso hídrico conlleva una fuerte contaminación del agua en todo el país. Bueno, no. Si hay un sistema nacional de protección y de conservación del recurso hídrico, vean que en la pregunta anterior también habíamos mencionado de la importancia de proteger los mantos subterráneos, los mantos acuíferos subterráneos, de proteger el recurso hídrico porque es el principal acceso bueno, a las fuentes de agua potable en Costa Rica. Entonces, la opción A, vamos a leerla de nuevo. La problemática es el crecimiento de las actividades comerciales y turísticas
que ha aumentado el uso del agua potable, situación que reduce su acceso a miles de personas en el país. Esta sí sería la opción correcta, porque si hay épocas del año donde se hace un racionamiento del agua, sobre todo en la época seca, en las regiones donde hay época seca, por ejemplo, en la Depresión Tectónica Central, en la región Chorotega, en otros lugares más, que tienen época seca y que hay una disminución del caudal del recurso hídrico porque obviamente llueve menos. La opción A sería la correcta, seleccionamos y enviamos. Muy bien, vamos a continuar, vamos a la pregunta 17. Lea el siguiente texto. En la actualidad, muchos países han privatizado la gestión del agua. Con ello se elimina el derecho al agua de las personas para convertirla en una mercancía que no todos pueden comprar. La capacidad para proporcionar una alimentación adecuada y nutritiva es más relevante que nunca, y el agua, como elemento insustituible para la consecución de este fin, está bajo presión por la creciente demanda para otros usos, situación que agravada por la difícil gestión, la falta de capacidad e inversión de los estados. En relación con la importancia del recurso hídrico en la actualidad y en el futuro, del texto anterior se desprende que, ¿ok? Bueno, primero recordar que el agua es un derecho humano y todos tenemos que tener acceso al agua potable. La Organización Mundial de la Salud recomienda que al menos cada ciudadano tiene que tener 50 litros cúbicos por día para poder utilizarlo en sus distintas actividades, desde el baño, el aseo, limpieza, hidratación, etcétera. Entonces, al menos 50 litros cúbicos. Entonces, bueno, a partir del texto anterior, vamos a analizar cuál es la opción. Se deben adoptar programas y estudios dirigidos por entidades privadas que distribuyan el agua de acuerdo con las necesidades económicas de cada país. Bueno, no. Vean que más bien en el texto se indica que se han privatizado las fuentes de agua, la gestión del agua, y que no está llegando a todas las personas cuando es un derecho humano, sino que hay que pagarla. Hay que pagarla y hay personas que no pueden pagar. Entonces, es un problema y más bien no deberían estar en manos de entes privados, sino en manos del Estado, que se haga una distribución adecuada de la fuente de agua potable y que llegue a todos el agua potable. Los gobiernos deben rehabilitar la infraestructura sanitaria y el alcantarillado para que los grupos con mayor poder puedan desarrollar sus actividades comerciales. Bueno, no, vean que no estamos, el texto más bien hace una crítica a los grupos más poderosos que se están quedando con las fuentes de agua potable, la están privatizando. Entonces, no es correcto. La opción C, la población mundial debe realizar inversiones a corto plazo para garantizar la seguridad alimentaria, la rentabilidad del libre comercio y la producción industrial. Bueno, vamos a continuar con la opción D, que debería ser porque la opción C no suena tanto, no es tan clara con lo que se afirma en el texto. Es prioritario crear políticas para el uso sostenible y equitativo del agua con acciones que garanticen suficiente volumen, calidad y acceso universal. Esto es la opción que se describe de manera correcta en el texto. Eso es lo que se busca. Recordar que el agua es un derecho humano para todos los habitantes del planeta. No puede privatizarse, no puede convertirse en una mercancía y todos, todos, a pesar de la injusta distribución hoy del agua y que hay un montón de personas, de millones de personas que a diario no tienen acceso al agua potable en distintas regiones del planeta, bueno, hay que adecuar, hay que crear políticas para su uso adecuado, su distribución equitativa, para que todos tengamos acceso universal al agua potable. Entonces, la opción D es la correcta. Seleccionamos y enviamos. Muy bien. Vamos a la pregunta 18. Recordar, que si ustedes se están preparando para el examen de estudios sociales, octavo año, UJARRAS, en el canal tenemos disponible dos opciones para prepararse. Una de ellas es un resumen en PDF que incluye todos los temas para que ustedes los estudien, los analicen, los puedan repasar, y otra opción es un curso donde se explica cada uno de los temas en video y estas dos opciones pueden brindarles herramientas necesarias para que ustedes se preparen de una muy buena manera al examen. Acá abajo en la descripción del video queda el número de teléfono al que ustedes me pueden escribir si gustan adquirir alguna de las opciones disponibles para prepararse al examen de estudios sociales octavo año o UJARRAS. Vamos a la pregunta número 18. Lea la siguiente información. Uso del agua para consumo humano. América Latina y el Caribe cuentan con la cobertura más alta de agua potable de las regiones en desarrollo.
94%. Recordar que regiones por desarrollo podríamos mencionar a Asia, a África, por ejemplo. Entonces, América Latina es la que cuenta con la más alta cobertura de agua potable en las regiones en desarrollo. Sin embargo, los índices de cobertura varían entre países y entre zonas rurales y urbanas de un mismo país. Por ejemplo, en Uruguay, más del 96% de la población cuenta con acceso a instalaciones de saneamiento mejoradas, frente a menos de la mitad de Bolivia, 46%, y casi la cuarta parte en Haití, 24%. África subsahariana. La población rural no tiene acceso a un sistema de agua corriente y la gente obtiene su agua potable de fuentes abiertas, como estanques, ríos y arroyos que generalmente están contaminados. Esto significa que millones de personas de las comunidades locales corren el riesgo de contraer enfermedades. De acuerdo con la información anterior, los problemas de agua potable varían entre las zonas urbanas y rurales, pero afectan más a las segundas. Sí, parece ser, podría ser, ¿verdad? Eventualmente. No la vamos a seleccionar porque, como hemos indicado, es muy importante realizar una lectura muy cuidadosa de cada una de las opciones. Pero podemos dejarla por acá porque parece ser una muy buena respuesta. La opción B, perjudican principalmente a los territorios indígenas latinoamericanos. Bueno, el texto no menciona necesariamente a los indígenas, a los territorios indígenas, aunque sí sabemos que, como sucede en Costa Rica, en varios países de América Latina igual, los territorios indígenas en algunos casos tienen muy limitados el acceso a los servicios básicos, entre ellos educación, salud, incluyendo el agua potable. Entonces podría ser, pero no lo menciona en el texto, entonces vean que acá nos dice de acuerdo con la información anterior. Entonces todavía la opción B la vamos a descartar. La opción C, son exclusivos de las regiones desérticas, como el caso de África subsahariana, no, porque los problemas de agua potable también se describen en América Latina y el Caribe, y no estamos hablando de regiones desérticas, entonces exclusivamente no. Casi siempre, cuando nosotros veamos esta palabra exclusivamente, hay que hacer un análisis muy detallado, muy cuidadoso, porque casi siempre esa opción exclusivamente quiere decir que es única y no. Casi siempre se descartan esas opciones. ¿Afectan a todas las regiones subdesarrolladas por igual? No. Vean que no todas las regiones subdesarrolladas tienen la misma afectación. En el caso de América Latina es distinta la afectación al África subsahariana, por ejemplo. En América Latina es la cobertura, que es muy desigual entre zona urbana y rural, y entre países también, mientras que en África subsahariana hay acceso a agua potable limitado en varias regiones, sobre todo en el área rural, y que no es agua potable. Entonces las personas tienen riesgo de contraer enfermedades y otros problemas. La opción A es la respuesta correcta. Vean que esa es la respuesta correcta. Después del análisis, seleccionamos y enviamos. Vamos a la pregunta 19. Dice, el manejo sustentable del agua es un desafío. Recordar que esta palabra quiere decir un reto, en el que se requiere la participación efectiva del Estado en los distintos niveles y los dueños de tierras con nacientes de agua, el sistema educativo público y privado, la sociedad en general, las empresas transnacionales. Bueno, recordar que como el agua y su manejo, que es muy importante, es un reto, es un desafío, no es un reto exclusivo de algún sector, es un reto, un desafío de la sociedad en general. Entonces, debemos seleccionar la opción C, que es la que describe cabalmente que este es un reto para todos, para el sector privado, el sector público, para el trabajador independiente, para las empresas transnacionales, para los dueños en los países donde existan dueños de fuentes de agua potable, para el sector educativo, tanto público como privado. Entonces vean que es un reto para todos, un desafío que hay que resolver para todos y todos se incluyen en la sociedad en general. Seleccionamos y enviamos. Vamos a la pregunta 20. Dice, en relación con el cambio climático, se puede afirmar que este es un proceso natural que ha existido en el planeta a lo largo de su existencia y ocurre principalmente por, ¿ok? Recordar que el cambio climático, el aumento de la temperatura, ha existido. Es un proceso natural y permite la vida sobre el planeta, porque sin ese cambio climático, la temperatura sería muy baja y no permitiría la vida humana en el planeta, la vida humana y de algunas especies también.
de flora y fauna, porque sería muchísimo menor la temperatura. Entonces, vamos a buscar, a seleccionar, a leer con mucho cuidado la opción que podría ser eventualmente la respuesta correcta. Y ocurre principalmente por los procesos de vida y muerte de los seres vivos que producen metano y otros gases que alteran el ciclo climático y generan efectos negativos en el medio ambiente. La opción B, la variación global del clima de la Tierra por diversas causas naturales y humanas con sus diferentes actividades agrícolas y socioeconómicas. La incidencia del movimiento de placas en el clima, ya que el rozamiento y choque de las placas liberan energía, la cual calienta la corteza terrestre y la estratosfera. La opción C la descartamos. El ciclo hidrológico, proceso que altera el clima global del planeta y causa un calentamiento de las zonas frías y un enfriamiento de las áreas más calientes. En este caso, hay que hacer un análisis muy cuidadoso porque no está muy claramente determinada la opción correcta, pero sí, recordar, como mencionamos al inicio de esta pregunta, cuando estábamos leyendo, que el cambio climático es un proceso natural que ha existido en el planeta en los últimos años y que permite, gracias a este cambio climático, que que la atmósfera terrestre conserve una temperatura adecuada para mantener la vida en el planeta. Y este proceso, básicamente, eh, se debe a el ciclo hidrológico. Es correcto, nada más que no me queda tan claro lo que se describe después, pero bueno, vamos a seleccionar esta opción eventualmente y las otras opciones no deberían ser la respuesta correcta. Igual, es una pregunta que recordemos que en algunos exámenes hay preguntas que después de una revisión de un proceso de análisis se otorgan de manera correcta a las personas estudiantes porque el nivel de fallo fue muy alto de no acierto, por ejemplo. Vamos a la pregunta 21. ¿Cuál es una causa del efecto invernadero acentuado en la actualidad? Recordar que el efecto invernadero acentuado es provocado por las actividades humanas. Las actividades humanas generan un aumento de los gases de efecto invernadero en el planeta y entre estas actividades podemos decir el consumo de energía, los combustibles fósiles, las actividades agrícolas, las ganaderas. Entonces vamos a ver cuál es una actividad que es una causa del efecto invernadero acentuado en la actualidad. El uso de energías renovables no, porque esto más bien es un aspecto positivo y es lo que se está recomendando ahora con el cambio climático. Entonces, la opción A no. La reforestación no, porque la reforestación es más bien volver a plantar árboles que se deforestaron en algún momento, que se cortaron, se talaron. Las erupciones volcánicas no necesariamente, aunque sí tienen un impacto, pero no es una actividad que ha aumentado el efecto invernadero acentuado, porque son actividades humanas. Entonces, la única actividad humana acá que sí impacta en la actualidad es la ganadería extensiva. Seleccionamos la opción D y la enviamos. Muy bien, y vamos a la última de las preguntas de esta segunda parte del examen. Vea el siguiente texto. Se refiere al fenómeno por el cual ciertos gases retienen parte de la energía emitida por el suelo tras haber sido calentado por la radiación solar. En relación con el cambio climático, el texto anterior se refiere al concepto de efecto invernadero natural, oscilación climática original, radiación ultravioleta, periodo térmico mundial. ¿Ok? Vean acá que dice que se refiere al fenómeno por el cual ciertos gases retienen parte de la energía emitida por el suelo tras haber sido calentado por la radiación solar. Esto se conoce como efecto invernadero natural. Ya anteriormente definimos el efecto invernadero acentuado, que es el propio de las actividades humanas que generan una emisión más alta de gases de efecto invernadero en el planeta, que hacen que se retenga más calor y que está teniendo consecuencias muy lamentables. Entonces, la opción A es la respuesta correcta. Nosotros seleccionamos y enviamos. Muy bien. Y estamos llegando hacia el final de esta segunda etapa del examen. Recordar que acá abajo en la descripción del video quedan las 5 etapas en que está dividido el examen con su respectiva explicación para que ustedes lo puedan revisar con calma y repasar y analizar. Estamos llegando al final de esta segunda etapa del examen.
invitarlos a suscribirse al canal, seguirnos en redes sociales y nos vemos en la próxima etapa. Saludos.